Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en este Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara, a todas y a todos los que están en estos momentos conectados a través del Zoom, los que se han incorporando en el transcurso de esta sesión y que posteriormente podrán ver esta videoconferencia a través de nuestro canal de YouTube y de las redes sociales. El día de hoy estamos en la 12ª sesión del curso del cuerpo emocional o astral. Nos corresponde estudiar el capítulo 27, denominado Clarividencia en Espacio y Tiempo, y 28, que se hace llamar Auxiliares Invisibles. Estamos a una sesión de culminar con estos estudios del cuerpo emocional y astral. Y bueno, estas dos sesiones son muy interesantes. Vamos a culminar bien estos estudios y el día de hoy vamos a iniciar con este tema de la clarividencia en espacio y tiempo. Ok, voy a iniciar con la lectura. Mediante 4 métodos es posible observar sucesos que ocurren a distancia. A saber, número 1, por medio de una corriente astral. Este método es algo análogo a la magnetización de una barra de acero. Consiste en lo que se puede llamar polarización, entre paréntesis, por un esfuerzo de voluntad, de un número de líneas paralelas de átomos astrales, desde el observador hasta la escena que desea observar. Todos los átomos se mantienen rígidamente paralelos, unos con respecto a los otros, formando una especie de tubo temporario por el cual el clarividente puede mirar. El tubo es susceptible de ser perturbado y hasta destruido por alguna corriente astral de fuerza suficiente que se cruce en su camino, aunque esto rara vez ocurre. El tubo se forma ya sea por la transmisión de energía de partícula a partícula o por el empleo de fuerza de un plano superior que actúe simultáneamente sobre todo el tubo. Este último método implica un desenvolvimiento mucho mayor, más el conocimiento de fuerzas de un plano considerablemente más elevado y el poder de utilizarlas. Sin embargo, la persona capaz de construir un tubo por este último método no lo necesita, por cuanto le será mucho más fácil utilizar una facultad superior. La corriente o tubo se puede formar hasta inconscientemente y sin intención de hacerlo. En tal caso es, con frecuencia, efecto de un fuerte pensamiento o emoción, proyectado desde cualquiera de los extremos, es decir, por el vidente o por la persona vista. Si dos personas están unidas por fuerte afecto, es probable que entre ellas haya una corriente constante de pensamiento. Puede ocurrir que a causa de una necesidad repentina o de alguna ocurrencia lamentable, una de ellas a tal corriente, una de ellas dé a tal corriente el poder polarizador necesario para crear el telescopio astral. La visión que se obtiene por este método es parecida a la obtenida por medio de un telescopio. Las figuras humanas, por ejemplo, aparecen muy pequeñas, pero perfectamente nítidas. A veces, aunque no siempre, se puede oír lo mismo que ver por este método. Tiene, sin embargo, sus limitaciones. En primer lugar, el telescopio permite ver la escena solo en una dirección, en un campo determinado de visión muy limitado. En efecto, la visión astral por medio de tal tubo es limitada, lo mismo que la visión física por medios similares. Esta clase de clarividencia se puede facilitar extraordinariamente utilizando un objeto físico como foco para desarrollar el poder de la voluntad. La bola de cristal es el objeto más común y eficaz, pues debido a la peculiar distribución de la esencia elemental en ella, posee en sí misma cualidades que estimulan la facultad psíquica. Se emplean otros objetos con el mismo fin, tales como una copa, un espejo, un charco de tinta, usado en Egipto e India, una gota de sangre entre los maoris de Nueva Zelanda, un tazón lleno de agua entre los Pieles Rojas, un estanque entre los romanos y africanos, agua en un botellón de vidrio
en la cultura fez y casi toda superficie pulida. También un platillo de fondo muy negro, producido por un puñado de polvo de carbón vegetal. Hay quienes pueden determinar lo que ven a voluntad, es decir, que pueden enfocar su telescopio como quieran, pero la gran mayoría forman un tubo fortuito y ven lo que se presente al otro extremo del mismo. Te voy a conceder la palabra a mi hermano Alberto para que nos ayudes con las siguientes 2 hojas, por favor. Con mucho gusto, mi hermano. Buenas noches. Mi hermano, acomódate el micrófono, por favor. A ver, ¿ahí está mejor? Ahí. Muy bien. Algunos psíquicos solo pueden utilizar el método de tubo mientras están bajo influencia mesmérica. Se conocen 2 variedades de tales psíquicos. Unos son capaces de construir el tubo por sí mismos, otros miran por un tubo hecho por el mesmerizador. Ocasionalmente, aunque rara vez, es probable la magnificación por medio del tubo. En tales casos, es muy probable que se esté desarrollando algún poder nuevo. Mediante la proyección de una forma mental, este método consiste en proyectar una imagen mental de uno mismo, envolviéndola también en materia astral. Se ha de mandar la conexión con dicha imagen, lo que hará posible recibir impresiones por medio de ella. Dicha forma actúa a manera de avanzada de la conciencia del vidente. Tales impresiones son transmitidas al pensador por vibración simpática. En un caso perfecto, el vidente podrá ver casi tan bien como si estuviese en el lugar de la forma mental. Perdón. Me perdí. Aquí. Sí. Gracias, mi hermano. En el lugar de la forma mental. En este método es también posible cambiar el punto de mira, si se desea. En clarividencia de esta clase, la clariaudiencia es menos frecuente que en el método anterior. En el momento que falla la concentración, la visión se desvanece y es necesario construir una nueva forma mental para recuperarla. Esta clase de clarividencia es más rara que la anterior porque requiere dominio mental y se emplean fuerzas más sutiles. Además, cansa mucho si se prolonga. Tercero, viajando en el cuerpo astral, sea durante el sueño o en trance. Este procedimiento ha sido descrito ya en los capítulos precedentes. Cuarto, viajando en el cuerpo mental. En este caso, se deja el cuerpo astral con el físico. Si uno desea hacerse ver en el plano astral, se forma un cuerpo temporario de esta materia como se describe en el capítulo 29, discipulado. Es también posible obtener información con respecto a sucesos ocurridos a distancia, invocando o evocando a una entidad astral, tal como un espíritu de la naturaleza, induciéndolo o compeliéndolo a que emprenda la investigación. Esto, naturalmente, no es clarividencia, sino magia. A fin de encontrar a una persona en el plano astral, es necesario ponerse en armonía con ella, para lo cual es suficiente una fotografía u objeto que le haya pertenecido o una carta escrita por ella. El operador, entonces, emite la nota clave de tal persona y si ésta se encuentra en el plano astral, recibirá la respuesta inmediata. La nota clave de una persona en el plano astral es una especie de tono medio, resultante de todas las diferentes vibraciones habituales de su cuerpo astral. Hay igualmente un tono medio para cada uno de los demás vehículos de la persona. Juntos forman su acorde, o sea, el acorde místico según se llama. El vidente entrenado sintoniza sus propios vehículos para la tónica exacta de la persona. Luego, por un esfuerzo de voluntad, emite su sonido. Donde quiera que se encuentre la persona, dentro de los 3 mundos, se obtendrá respuesta inmediata de la misma. Esta respuesta es visible en el acto para el vidente, de manera que puede establecer una línea magnética de conexión con la persona que busca. Otra forma de clarividencia permite al vidente percibir sucesos que han ocurrido en el pasado,
Hay muchos grados de este poder, desde quien puede consultar los registros acásicos hasta la persona que solo obtiene vislumbres ocasionales. Gracias, mi hermano. A orden, mi hermano. Voy a concederte la palabra, mi hermano Alejandro León, para que nos ayudes con las siguientes 2 hojas, por favor. Claro que sí. Vamos a ver. El psicometra corriente necesita un objeto conectado físicamente con la escena del pasado que desea ver. Naturalmente, puede también emplear como foco un cristal u otro objeto. Los registros akáshicos representan la memoria divina, que se menciona brevemente en el capítulo 16, el plano astral. Los registros que se ven en el plano astral son simples reflejos de otros reflejos de un plano mucho más elevado, por lo cual son muy imperfectos, fragmentarios en extremo y con frecuencia gravemente deformados. Se han comparado estos reflejos a los que se producen en la superficie del agua, rizada por el viento. En el plano mental, los registros son completos y precisos y se pueden leer con exactitud. Esto, sin embargo, requiere facultades pertenecientes al plano mental. Gracias, mi hermano. Vamos a dar inicio con el capítulo 28, auxiliares invisibles. Ayúdanos, mi hermano Sí. Alejandro, por favor. El estudiante de las páginas precedentes se habrá dado cuenta de los casos de intervención de agentes invisibles en asuntos humanos, que ocurren de cuando en cuando y son inexplicables desde el punto de vista materialista. Se los explica fácil, racional y simplemente quien conoce algo de plano astral y de las posibilidades del mismo. En el Oriente se ha aceptado siempre la existencia de los llamados auxiliares invisibles. También en Europa tenemos las antiguas leyendas griegas sobre la intervención de los dioses en los asuntos humanos. Asimismo, la leyenda romana, según la cual Castor y Pólux dirigieron a las legiones romanas de la naciente república en la batalla del lago Regilio. De los tiempos medievales tenemos muchas leyendas de santos que aparecieron en momentos críticos y cambiaron la suerte de la guerra en favor de las huestes cristianas. Por ejemplo, el apóstol Santiago dirigiendo a las tropas españolas, así como arcángeles guardianes que, en algunos casos, salvaron a viajeros de graves peligros y hasta de la muerte. Los hombres pueden recibir ayuda de varias clases de habitantes del plano astral. Tal ayuda puede venir de espíritus de la naturaleza, de los devas, de los muertos físicamente y también de las personas que viven en este mundo y son capaces de actuar libremente en el plano astral. Los casos en que los espíritus de la naturaleza ayudan a los hombres son pocos. Los espíritus de la naturaleza, entre paréntesis, véase capítulo 20, entidades astrales no humanas, en su mayoría se alejan de los lugares frecuentados por los humanos, pues les desagradan las emanaciones de estos, así como la nerviosidad y la inquietud de los mismos. Además, exceptuando algunos de elevado orden, los espíritus de la naturaleza son generalmente volubles y no piensan, parecen niños felices en juego, más que entidades graves y responsables. Por regla general, no se puede confiar en ellos para nada que sin acción persistente en labor de esta clase, aunque en ocasiones alguno de ellos se aficione a un ser humano y le ayude en muchas cosas. El trabajo de un adepto o maestro se desarrolla principalmente en los subplanos del plano mental, donde pueden influir en las verdaderas individualidades de los hombres, sin ocuparse de la mera personalidad. Esta es la única a la que se puede llegar en el mundo astral y en el físico. Por tanto, el maestro rara vez considera necesario o conveniente trabajar en un plano tan bajo como el astral. Lo mismo se puede decir con respecto a los devas o ángeles. Estas entidades responden, a veces, a los elevados anhelos ya llamados del hombre, desde el plano mental más que desde el astral o el físico, más durante el periodo entre encarnaciones que durante la existencia física. Los que han muerto recientemente para el mundo físico y permanecen en estrecho contacto con los asuntos terrenos, prestan a veces ayuda. El estudiante se dará cuenta seguramente de que en tales circunstancias la ayuda ha de ser muy limitada, porque cuanto más abnegada y servicial sea una persona, menos se detendrá,
después de la muerte, a plena conciencia, en los subplanos inferiores del astral, desde los cuales la Tierra es más accesible. Además, para que una persona fallecida pueda influir sobre otra viva físicamente, es necesario que esta última sea muy sensitiva o que la muerta posea ciertos conocimientos y alguna habilidad, condiciones que ocurren muy rara vez. Muchas gracias, mi hermano. Voy a continuar. De lo dicho hemos de deducir que en la actualidad el trabajo de ayudar en el plano astral y en el mental inferior está encomendado principalmente a los discípulos de los maestros y a otros lo suficiente evolucionados como para actuar conscientemente en tales planos. Aunque esta clase de trabajo es muy variado, como es natural, todo va dirigido a un gran fin único, o sea, impulsar la evolución. Ocasionalmente está vinculado con el desenvolvimiento de los reinos inferiores el elemental, lo mismo que el vegetal y el animal, cuyo desenvolvimiento se puede acelerar bajo ciertas condiciones. En efecto, en algunos casos el progreso de estos reinos inferiores es posible únicamente mediante la intervención del hombre. Así, por ejemplo, un animal solo se puede individualizar en ciertas especies domesticadas por el hombre. Sin embargo, la más extensa e importante obra de los auxiliares invisibles se relaciona en una forma u otra con la humanidad, principalmente con el desenvolvimiento espiritual de la misma. No obstante, algunas veces se da también ayuda puramente física. En la obra clásica sobre este tópico, entre comillas y negritas, auxiliares invisibles, del obispo Charles Webster Leadbeater, se relatan varios ejemplos típicos de intervención física. Ocurre a veces que el auxiliar invisible, gracias a su visión más extensa, es capaz de presentir algún peligro para alguien, en cuyo caso procura advertir a la persona amenazada o a algún amigo de esta para que la ayude. De esta manera se ha evitado naufragios. Otras veces el auxiliar invisible se materializa por sí mismo o con ayuda de otro, lo suficiente para sacar a alguien de un peligro. Por ejemplo, sacar a un niño de un edificio ardiente, evitar que uno caiga en un precipicio y llevar a su casa a niños extraviados. Se cita el caso de un auxiliar que encontró a un niño que había caído en un despeñadero y se había cortado una arteria. El auxiliar se materializó para vendar al niño y cortar la hemorragia, la cual de continuar hubiera resultado fatal. Otro auxiliar, mientras tanto, impresionó la mente de la madre con el peligro que el niño corría, dirigiéndolo hacia el lugar del accidente. Alguien preguntará cómo puede una entidad astral darse cuenta de un grito físico o de un accidente. La contestación es que todo grito que contenga un fuerte sentimiento o emoción produce efecto en el plano astral y transmite la misma idea, exactamente como en el plano físico. En el caso de un accidente, la emoción causada por el dolor y el temor produce una llamarada parecida a una gran luz y forzosamente ha de traer atención de una entidad astral cercana. Al objeto de producir la necesaria materialización de un cuerpo astral, de manera que se puedan efectuar operaciones puramente físicas, es esencial que se conozca el método de hacerlo. Se conocen 4 variedades bien definidas de materializaciones, a saber, primera, la tangible, aunque no visible a la vista física ordinaria. En las sesiones espiritistas, esta es la variedad más común. Se utiliza para mover objetos pequeños y para la voz directa. El grado de materia empleada no refleja ni obstruye la luz, pero bajo ciertas condiciones se puede utilizar para producir sonidos. Una variedad de esta clase es capaz de afectar a algunos de los rayos ultravioletas, pudiendo así tomar fotografías de espíritus. Segunda, la variedad visible, pero no tangible. Te voy a conceder la palabra a mi hermano Gavino para que nos puedas apoyar con las siguientes 2 hojas. Adelante, mi hermano. Ok, bueno, voy a continuar. 3, la materialización perfecta, tanto visible como tangible. Muchos espiritistas conocen estas 3 clases de materializaciones.
Las materializaciones a que nos referimos se producen mediante un esfuerzo de la voluntad. Tal esfuerzo dirigido a cambiar la materia de su estado natural a otro equivale, por así decirlo, a oponerse temporariamente a la voluntad cósmica. El esfuerzo ha de ser mantenido durante todo el tiempo, porque si la mente se distrae, aunque no sea más que por medio segundo, la materia vuelve inmediatamente a su condición original. En las sesiones espiritistas, la plena materialización se efectúa utilizando materia de los cuerpos etérico y físico del medium y también de los concurrentes. En tales casos es natural que se establezca muy estrecha conexión entre el medium y el cuerpo materializado. El significado de esto lo vamos a estudiar más adelante. Cuando un auxiliar invisible experto cree necesario producir una materialización temporal, emplea un método diferente. Ningún discípulo de un maestro permite nunca poner tal tensión en el cuerpo de otro, como ocurre cuando se utiliza tal materia para la materialización. Además, tampoco es necesario. Un método mucho menos peligroso es condensar del éter circundante y hasta del aire físico la cantidad de materia requerida. Esto que sin duda está fuera del poder de las entidades que acostumbran a manifestarse en las sesiones espiritistas. No ofrece dificultades al estudiante de química oculta. En estos casos, aunque se obtiene una exacta reproducción del cuerpo físico, este es creado por un esfuerzo mental, con materia extraña enteramente a tal cuerpo. Voy a concederte la palabra a mi hermano Alberto para que nos ayudes, por favor. Bueno, mi hermano. En consecuencia, el fenómeno de percusión no puede ocurrir como en el caso en que la forma se materializa con materia tomada del cuerpo del medium. La percusión se produce al causar una herida en forma materializada, la cual se produce exactamente en la parte correspondiente del cuerpo del medium. Es muy corriente en las sesiones espiritistas que se marque con tiza, por ejemplo, la mano materializada. Al desvanecerse la mano, la tiza aparece en la mano del medium. Una herida causada a la forma materializada de un auxiliar invisible, cuya materia se ha tomado del éter o del aire, no puede afectar al cuerpo físico del auxiliar por percusión, por la misma razón que el daño causado a una estatua no puede afectar al cuerpo físico de la personalidad representada por ella. Sin embargo, si uno en el plano astral cree que algo que ocurra en el plano físico puede dañarlo, como, por ejemplo, la caída de un objeto, el daño al cuerpo físico es posible por percusión. Este tema de la percusión es abstruso y difícil, y todavía poco comprendido. A fin de comprenderlo perfectamente, ha de ser necesario comprender las leyes de vibración simpática en más de un plano. No existe, sin embargo, la menor duda en cuanto al estupendo poder de la voluntad en todos los planos. Si este poder es lo suficiente fuerte, casi cualquier resultado se puede producir por acción directa. No es necesario que quien ejercite el poder sepa nada de cómo se realiza el trabajo. No hay límite al grado a que se puede desarrollar la voluntad. Este poder es el que se aplica en el caso de materialización, aunque ordinariamente es un arte que se ha de aprender como cualquier otro. El hombre vulgar en el plazo astral, ¿será en el plano astral? No será capaz, en el plano astral, no será capaz de materializarse sin aprender antes la manera de hacerlo. De la misma manera que en el plano físico no será capaz de tocar el violín sin aprender el arte. Ocurren, sin embargo, casos excepcionales en que la intensa simpatía y la firme decisión permiten a una persona efectuar una materialización temporaria, aunque conscientemente no sepa cómo hacerlo. Es digno de notar que estos casos excepcionales de intervención física de parte de un auxiliar invisible con frecuencia son posibles a causa de un vínculo kármico entre el auxiliar y la persona ayudada,
De esta manera, son retribuidos viejos servicios. El acto bondadoso de una vida es compensado en una futura hasta por métodos tan extraordinarios como los mencionados. En grandes catástrofes en que muere mucha gente, se salvan a veces milagrosamente una o más personas, porque no es su karma morir entonces. Es decir, que no tienen deudas con la ley divina que se hayan de pagar en dicha manera. Algunas veces, aunque raras, hasta un maestro da ayuda física a seres humanos. El obispo Leadbeater relata un caso que le sucedió a él mismo. Caminando por una carretera, oyó repentinamente la voz de su instructor hindú, que entonces se encontraba a 700 millas del lugar. Salta para atrás, Leadbeater. 7,000 millas. Perdón, 7,000 millas del lugar. Salta para atrás. Leadbeater saltó en el momento preciso que una chimenea de metal caía con gran estrépito a menos de 1 metro delante de él. Otro caso notable es el de una señora que se encontró en grave peligro en medio de una riña callejera. De pronto, se vio levantada y depositada indemne en una calle lateral. El cuerpo debió ser levantado por encima de las casas y bajado en la calle próxima, envuelto probablemente durante el tránsito en un velo de materia etérea, a fin de que no se le viera remontarse por el aire. Gracias, mi hermano. Voy a conceder. A la orden. Adelante, mi hermano Alejandro. ¿Nos apoyas, por favor? Listo. Por la lectura de los capítulos sobre la vida después de la muerte, es evidente que hay amplio campo para el trabajo de los auxiliares invisibles entre los que mueren. Muchos de estos ignoran completamente la vida después de la muerte. Muchos, a lo menos en los países orientales, están aterrorizados ante la perspectiva del infierno y de la condenación eterna, lo cual ofrece una buena oportunidad para ilustrarlos en cuanto a su verdadero estado y sobre la naturaleza del plano astral en el que se encuentran. El trabajo principal del auxiliar invisible es tranquilizar y confortar a los que acaban de morir, libertarlos, cuando es posible, del terrible, aunque innecesario, temor que con demasiada frecuencia se apodera de ellos, lo cual no solo los hace sufrir, sino que retarda además su avance hacia esferas más elevadas y les impide comprender el porvenir que les espera. Se dice que en tiempos primitivos, esta clase de trabajo estaba a cargo exclusivamente de entidades no humanas de orden superior, pero desde hace algún tiempo, los seres humanos capaces de actuar conscientemente en el plano astral tienen el privilegio de prestar ayuda en esta tarea de amor, en que el elemental del deseo haya ya efectuado la redistribución. En casos de que el elemental del deseo haya ya efectuado la redistribución del cuerpo astral, el auxiliar astral puede romper tal redistribución y restablecer el cuerpo astral a su condición primitiva, de manera que el individuo pueda percibir el mundo astral en vez de solo un subplano. Otros que han estado más tiempo en el plano astral reciben ayuda en forma de explicaciones y consejos sobre el curso que deben seguir en las diferentes etapas. Así, se los puede advertir de peligro y la demora resultantes de los intentos de comunicarse con las personas vivientes, valiéndose de un medium. A veces, aunque raras, una entidad ya traída a un círculo espiritista puede ser guiada a una vida más elevada y sana. La memoria de tales enseñanzas no puede, naturalmente, llevarse directamente a la próxima encarnación. Sin embargo, siempre queda el conocimiento real interno, lo cual dará fuerte predisposición a aceptarlo en cuanto se oiga otra vez en la nueva vida. Algunos que acaban de morir se ven en el plano astral, tal como son. Por tanto, sienten grandes remordimientos. En esos casos, el auxiliar puede explicar que lo pasado está pasado, que el único remordimiento que realmente vale es decidirse a obrar bien en lo futuro, que uno se ha de tomar como es y procurar
con constancia mejorarse y llevar una vida más digna en lo futuro. Otros están preocupados por el deseo de reparar algún daño que hicieron en la tierra, por el anhelo de descargar su conciencia de algún secreto que lo desacredita y que han guardado celosamente, por el ansia de revelar el lugar donde se ocultan papeles importantes o dinero, y cosas por el estilo. En algunos casos, el auxiliar puede intervenir de algún modo en el plano físico y de esta manera satisfacer al muerto. Pero en la mayoría de los casos, lo mejor que puede hacer es explicar que es demasiado tarde para efectuar la reparación. De consiguiente, es inútil lamentar lo que no tiene remedio. Tratar así de persuadir al individuo a que abandone sus pensamientos que lo retienen en estrecho contacto con la vida terrena y que procure sacar mejor provecho de la vida que vendrá después. También se hace un gran trabajo entre los vivos, inculcando buenos pensamientos en las mentes para recibirlos. Gracias, mi hermano. Voy a continuar. Sería muy fácil, entre comillas, entre paréntesis, perdón, más de lo que muchos entienden, para un auxiliar invisible, dominar la mente de un individuo, cualquiera, y hacerle pensar lo que aquel quisiera, sin despertar en el sujeto sospecha alguna de que está influenciado desde fuera. Tal procedimiento, sin embargo, es absolutamente inadmisible. Todo lo que está permitido es poner en la mente de la persona el buen pensamiento, mezclado con todos los demás que constantemente surgen en ella, con la esperanza que lo asimilará y obrará de acuerdo. Se puede dar ayuda muy variada de esta manera. Con frecuencia se consuela a los tristes y a los enfermos. Se procura la reconciliación entre quienes se han separado a causa de una diferencia de opinión o por un conflicto de intereses. A los que anhelan encontrar la verdad se los guía en su búsqueda. Con frecuencia es posible dar la solución de un problema metafísico o espiritual, sugiriéndolo a la mente de los que trabajan ansiosos por resolverlos. A los conferenciantes se los ayuda con sugestiones e ilustraciones, ya sea materializándolas en materia sutil ante los ojos del orador o imprimiéndolas en su cerebro. Un auxiliar invisible regular muy pronto tiene un número de pacientes, entre comillas, a quienes visita cada noche. Lo mismo que un médico en la tierra visita regularmente a sus pacientes. De esta manera, cada trabajador viene a ser el centro de un pequeño grupo, el jefe de una banda de auxiliares para quienes siempre encuentra empleo. En el mundo astral hay siempre trabajo para cualquier número de trabajadores, de manera que quien desee serlo, sea hombre, mujer o niño, encontrará en qué ocuparse. Con frecuencia se utiliza un discípulo como agente para responder a la oración, aunque es verdad que todo sincero deseo espiritual, como los expresados en oración, es una fuerza que trae automáticamente ciertos resultados. Es también un hecho que tal esfuerzo espiritual da la oportunidad de ayudar a los poderes del bien. Un auxiliar dispuesto puede así convertirse en canal para las fuerzas benéficas. Esto es aún más aplicable a la meditación. En algunos casos, tal auxiliar se toma como el santo a quien se pide. Se conocen ejemplos que ilustran tales hechos. Discípulos preparados se emplean a veces para sugerir ideas a autores, poetas, artistas y músicos. Algunas veces, pocas sin embargo, es posible advertir a las personas del peligro que significa para su desenvolvimiento moral alguna línea de acción que hayan emprendido. También se procura desvanecer alguna mala influencia alrededor de alguna persona o lugar o contrarrestar las maquinaciones de los magos negros. Se necesitan tantos trabajadores en el mundo astral que es deber ineludible e imperativo que todo estudiante de la ciencia espiritual se prepare para desempeñar su parte. El trabajo de los auxiliares invisibles no se puede ejecutar si no hay discípulos dispuestos a hacer lo mejor que puedan. A medida que se entrenan, pasan automáticamente a trabajos cada vez más importantes. El auxiliar invisible ha de tener siempre presente que todo poder y entrenamiento que se le dé será con ciertas restricciones.
Nunca los ha de usar con fines egoístas, ni exhibirlos por vanidad o para satisfacer a los curiosos. Tampoco los ha de emplear para entrometerse o enterarse de los asuntos de otros, ni hacer en las sesiones espiritistas lo que se llama pruebas. Nada debe hacer que aparezca como fenómeno en el plano físico. Voy a concederte la palabra, mi hermano Alejandro, para que nos apoyes. Sí. Puede transmitir un mensaje a uno que haya muerto, pero no llevar la respuesta de un muerto a un vivo, salvo bajo instrucciones directas de un maestro. Un grupo de auxiliares invisibles no es una policía de investigaciones, ni una oficina de informaciones astrales. Su función es realizar simple y silenciosamente el trabajo de ayuda que se le designe o que se le presente. A medida que el estudiante de ocultismo progresa, en vez de ayudar a individuos únicamente, aprende a ayudar a clases, naciones. A medida que adquiere los conocimientos y los poderes requeridos, empieza a manipular la gran fuerza de la Kasha y la luz astral, y se le enseña la manera de utilizar al máximo cada ciclo favorable de influencia. Se lo pone en relación de los grandes nirmanakayas y se le convierte en uno de los limoneros de estos, aprendiendo a dispensar las fuerzas, fruto del sublime sacrificio de los mismos. No se hace misterio de las cualidades requeridas de quienes aspiren a ser auxiliares. Estas han sido descritas hasta cierto punto, pero no estará de más que las expongamos plena y categóricamente. Ellas son, número 1, unidad de propósito, lo que se llama, a veces, mente, en una sola dirección o concentración. El aspirante ha de considerar la obra de ayudar a otros como el primer deber. Su principal interés en la vida ha de ser ejecutar el trabajo que el maestro le encomiende. Además, ha de saber distinguir no solo entre la labor útil e inútil, sino también sobre cuál es de mayor utilidad entre los diferentes trabajos útiles. La economía de esfuerzo es una de las primeras leyes del ocultismo. El estudiante ha de dedicarse al más elevado trabajo de que sea capaz. Es también esencial que el estudiante haga cuanto pueda en el plano físico para ayudar. Para ayudar a otros. 2. Dominio de sí mismo. Esto comprende el dominio completo sobre el carácter, de manera que no se irrite por lo que vea u oiga, porque las consecuencias de tal irritación son mucho más graves en el plano astral que en el físico. Si uno, con facultades plenamente desarrolladas en el astral, ira contra una persona plano, le haría grave daño, quizás de efecto fatal. Toda manifestación de irritabilidad, excitación o impaciencia hacen del auxiliar un ser temible, al punto que aquellos a quienes trata de ayudar huyen aterrorizados. Se cuenta el caso de un auxiliar invisible que alcanzó tal estado de excitación que su cuerpo astral se dilató extraordinario, vibrando violentamente con destellos de colores de fuego. La persona que acaba de morir, a quien aquel quería ayudar, se horrorizó al ver aquella esfera llameante, enorme que se le acercaba. La tomó por el legendario diablo en persona, del que trató de huir aterrorizada. Su terror aumentó al ver que el presunto auxiliar la perseguía persistentemente. Además, es esencial el dominio de nervios, a fin de que el estudiante no se acobarde ante las visiones terribles o fantásticas que se le presenten. Como ya se ha dicho, para estar seguro de este dominio sobre los nervios y a fin de prepararlos para el trabajo a realizar, los candidatos, ahora como en la antigüedad, son sometidos a las llamadas pruebas de la tierra, del agua, del aire y del fuego. El estudiante ha de entender que la roca más densa no ofrece impedimento alguno a la libertad de movimientos del cuerpo astral. Este puede saltar impunemente los más altos precipicios y sumergirse con absoluta confianza en un volcán en erupción o en el abismo sin fondo del océano.
El estudiante se ha de dar cuenta de estas cosas a fin de actuar instintiva y confiadamente. Gracias. Voy a concederte la palabra, mi hermano Alberto, para que nos puedas ayudar. Muy bien, hermano. Además, ha de dominar la mente y los deseos. La mente porque, sin el poder de concentración, sería imposible hacer trabajo útil en medio de corrientes diversas que distraen en el mundo astral. El deseo, porque en el mundo astral desear es poseer. Si el deseo no está dominado, el estudiante puede encontrarse en posesión de sus propias creaciones, de las cuales se sentirá avergonzado. Tercero, calma. Esto quiere decir ausencia de preocupación y de depresión. Gran parte del trabajo consiste en tranquilizar a los perturbados y animar a los entristecidos. Por lo tanto, el auxiliar no podrá llenar su misión si su propia aura está agitada, intranquila, a causa de preocupaciones o con la coloración gris de la depresión. Nada entorpece tanto el progreso oculto como la preocupación por nimiedades. La actitud optimista es siempre la más cercana al modo de ser divino, de consiguiente, más cercana de la verdad, porque solo lo bueno y lo bello es permanente, mientras que el mal, por su misma naturaleza, es transitorio. La calma inmutable trae una serenidad gozosa que hace imposible la depresión. Cuarto, conocimiento. Cuanto más conocimientos posee el hombre en cualquier dirección, más útil será. Se ha de preparar estudiando cuanto se ha escrito sobre el plano astral y el trabajo en el mismo, pues no ha de esperar que otros, cuyo tiempo está ocupado en el trabajo, le expliquen lo que puede aprender en el mundo físico, si se toma el trabajo de leer libros. No hay conocimiento alguno que el ocultista no pueda aplicar útilmente. Quinto, amor. Esta, la última y la más grande de las cualidades, es también la menos comprendida. En manera alguna es blando sentimentalismo, rebosando vaguedades y generalidades, que teme mantenerse firme en lo correcto, por temor de que los ignorantes lo califiquen de mal hermano. Se necesita un amor lo bastante fuerte para actuar sin hablar de ello, el deseo intenso de servir, siempre a la expectativa de oportunidades para ello, aunque prefiera hacerlo en el anónimo. El sentimiento que surge del corazón de quien ha llegado a comprender la gran obra del Logos y se ha convencido de que para él no puede haber, en los tres mundos, otro curso que identificarse con la obra con todo su poder, en convertirse de la manera más humilde en un pequeño canal para el maravilloso amor del Dios que, como la paz de Dios, trasciende toda comprensión. Se recordará, además, que para los auxiliares, que para que dos personas puedan comunicarse en el plano astral, es necesario que tengan un idioma común. Por lo tanto, cuantos más idiomas conozca el auxiliar invisible, más útil será. Las condiciones fijadas para los auxiliares invisibles no son imposibles. Al contrario, cualquier persona puede satisfacerlas después de algún tiempo de preparación. Todos saben de algún caso de sufrimiento o de malestar, sea entre los vivos o entre los muertos, no importa. Al ir a dormir se toma la resolución de hacer lo que se pueda durante el sueño y en el cuerpo astral para ayudar a tal persona. El que al despertar uno recuerde o no lo que ha hecho no tiene importancia. Se puede tener la seguridad de que algo se ha conseguido. Algún día, tarde o temprano, se tendrá la comprobación del éxito alcanzado. En las personas que están completamente despiertas en el plano astral, el último pensamiento al dormirse es de menos importancia, por cuanto en el mundo astral tiene el poder de pasar de un pensamiento a otro sin dificultad. En este caso, el factor importante es el sentido general de su pensamiento, pues tanto de día como de noche, su mente actuará en la forma acostumbrada. Muy bien, muchas gracias, mis hermanos. Con A la esto orden. terminamos la sesión de lectura.
Vamos a conceder el uso de la palabra si es que alguien quisiera manifestar alguna opinión, tuvieran alguna duda respecto de estos dos tópicos, la clarificación de espacio y tiempo y el capítulo relativo a los auxiliares invisibles. Adelante. Mi hermano, ¿qué tal? Habla Cristóbal. ¿Cómo estás, mi hermano Cristóbal? Ando aquí en la Ciudad de México. Bienvenido. Estoy en el aeropuerto, de hecho, yo creo que ahorita en unos 30 minutos ya salgo para Guadalajara. Bueno, pues mi única duda, bueno, yo que me uní un poco tarde, es sobre qué es un auxiliar invisible en realidad, porque... No, lo señalamos, los auxiliares invisibles son aquellas personas que tienen dominio del plano astral, llámese un discípulo de un maestro. Dan casos muy raros de entidades astrales no humanas como los devas o los elementales, o en el caso nos dieron el ejemplo incluso de maestros, pero la mayor parte de los casos son discípulos de maestros o gente que es diestra en el plano astral, y ellos pueden actuar libremente y prestar un servicio para los desencarnados o para los encarnados. Ok, entiendo. Así es, mi hermano. Entonces, te sugerimos que le des una Sí, lo voy a leer. Una releída a este último capítulo, muy interesante. A ti te va a apasionar mucho, sobre todo porque pues tú muchas veces nos has manifestado tu intención de dar un servicio. Bueno, pues esta es la mejor oportunidad. Ahí te dice cómo y de qué maneras, ¿no? Excelente. Muy bien, mi hermano. Muchas gracias por conectarte. Alberto y Alejandro. No hay que... Todo bien, hermano, gracias. Ok. ¿Y tú, mi hermano Alejandro? Bueno, un capítulo muy completo, me parece, sí, en términos de lo que plantea, ¿verdad? En la clarividencia me llama la atención y tal vez si se pudiera referir un poquito más a esta capacidad de ciertas personas, ¿verdad? De estar en dos lugares en simultáneo, o sea, como, bueno, ya tienen que ser personas muy, digamos, con un camino muy avanzado, ¿verdad? Pero cómo logran, no sé, desarrollar esa habilidad, desarrollar esa virtud, tal vez ahí como si pudiera comentar un poquito al respecto y agradecer por la sesión porque es muy bonita la modalidad. Bueno, en lo que respecta a cómo desarrollar esos poderes, en unas sencillas palabras no te los puedo decir porque a fin de cuentas es un trabajo interior. Se dice que el primer sentido que se va a desarrollar superior es la clariaudiencia, antes de la clarividencia. La verdadera clarividencia es el desarrollo del sexto chakra. Por eso les digo que no se puede expresar en pocas palabras lo que es un trabajo de vidas. La clariaudiencia, que es el desarrollo del chakra laringio, es precisamente el primer sentido que se va desarrollando, el primer sentido oculto, cuando el individuo ya empieza a oír esas entidades, los elementales, los espíritus de la naturaleza, puede escuchar esas voces, pero sobre todo, lo que sí te puedo comentar, Alejandro, que uno de los requisitos para el desarrollo de los poderes es el amor y el servicio a la humanidad, ¿no? No se hacer alarde de esos poderes para fines egoístas. Número 2, que la persona, como decía aquí, tenga dominado plenamente su cuerpo físico y sus nervios, porque no solamente va a escuchar cosas dulces y muy bellas, o va a ver cosas muy sublimes, no. Va a ver normalmente lo más burdo, tosco y horrible del plano astral. Entonces, de ahí la capacidad que esa persona tenga de un completo dominio de su vehículo físico y etérico y de sus nervios, que no sea proclive a los sobresaltos de estas entidades. Entonces, y ya en lo que respecta al método de cómo desarrollarlos, poco a poco, los discípulos de los maestros van viendo a los individuos que están siendo realmente comprometidos con el sendero, ¿no? Porque mucha gente, pues, merodea estos temas por morbosidad, por curiosidad, por inquietud, quiere poderes, quiere desarrollar la glándula pineal, pero en realidad no tienen un compromiso consigo mismo. Entonces, esas personas, por más libros, cursos que vayan, no se les van a desarrollar esas facultades, bueno, a menos que se vayan por la senda oscura, a menos que se vayan por la senda negra. Muchos magos negros ya dominan sus pasiones, pero ellos desarrollan también estos poderes, obvio, con fines egoístas y perversos. Entonces, sin embargo, el mago blanco, el buscador de la luz, el
el iniciado del sendero de la derecha, él tendrá que seguir ese recto sendero que, bueno, muchos de los requisitos para hollarlo pues están en el octuplenoble sendero de Buda, y en un texto teosófico muy conocido por todos, A los pies del maestro, ahí se señala eso, ¿no? Que los poderes latentes del hombre vendrán cuando estés preparado. No basta que tú los pidas, es cuando el maestro considere que tú ya los requieres, que tú ya los puedes manejar, que es más el bien que el mal que puedes hacer con ellos. Bueno, pues en ese momento se te van despertando, ¿no? Esas puertas astrales y esas puertas mentales, se te van desarrollando esos chakras, que ya lo vimos, por eso se habló en este curso acerca de los chakras astrales, que también guardan, aunque el autor aquí no señala mucho en torno a eso, pero en realidad el tema de los desarrollos de los chakras, en este caso el astral, el sexto, que es el de la clarividencia, es el que se desarrolla. Son realmente el tema de la clarividencia un tema muy somero, el que se trató el día de hoy, para simplemente agotar ciertas dudas generales, pero curso como tal de clarividencia astral, no. Otra opción, otra cuestión también, de que muchas personas que se jactan de ser medium o clarividentes son presas de entidades encarnadas, astrales desencarnadas, que están, ya lo vimos, pueden obsesar a esas personas y les pueden hacer creer que son mensajeros y que ellos son mediums y que tal maestro, tal ángel o tal entidad les escribe, y son los que a veces andan profetizando hechos que nada que ver, que tragedias, que esto, que hablan de lo peor. Y claro que un ser de luz nunca va a hablar de catástrofes, ni va a hablar de que va a ocurrir esto, de que la humanidad y que vamos a ascender a tal dimensión, y que todas esas cuestiones que se hacen circular lamentablemente en el internet, pues estas personas son presas de estos entidades del bajo astral que los obsesan y pues desafortunadamente los aprisionan, ¿no? Y los hacen creer que ellos son mensajeros, pero en realidad no, están obsesados por esas entidades. Bueno, no sé si hay alguna otra duda o comentario, mis hermanos. No, hermano, yo nada más tengo el comentario de que pues es muy correcto lo que dices, o sea, todas estas facultades latentes que tenemos pues se vayan despertando conforme vayamos teniendo encarnaciones y vayamos purificando nuestros cuerpos, ¿no? Porque antes de que se nos da una responsabilidad así de un poder de cualquiera, pues hay que tener los vehículos bien afinados, ¿no? Porque no podemos tener vicios y aspirar a tener estos poderes, ¿no? A menos que nos vayamos por la senda oscura, ¿no? Por el lado izquierdo. Entonces, pues, sin más, yo creo que hay que seguir con meditación, con reflexión, para que en algún punto esos poderes se nos... Y es todo. Muchas gracias, mi hermano. Ok, gracias, mis hermanos. Pues... Gracias, Omar. Muchas gracias, querido hermano Omar, por tu tiempo y la forma tan explícita y entendible que haces estos trabajos. Muchas gracias. Gracias, mis hermanos. Nos vemos la Gracias. próxima sesión. La próxima sesión va a ser la sesión 13. El próximo domingo terminamos los estudios del cuerpo astral. No se pierdan conectarse al Zoom. Aquellos que requieran material, pues soliciten. ¿Vale? Ok. Gracias, mi hermano. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches.